Hey, ¿qué tal, gente maravillosa de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén maravillosos el día de hoy. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de hacer la pregunta. Este es el especial de las 15.000 personas y aunque ya pasamos la cifra, se los debía. Así que sin más dilación, comencemos. Patti Bauta Vlog nos pregunta: ¿cuál es tu anime favorito? Haciéndotela muy corta, te diría que Violet Evergarden fue el que más me marcó y creo que marcó un antes y un después. Geraldine AB1191 nos pregunta. De hecho, hace varias preguntas. Dice primero: Cuervo, ¿crees que Jinchi y Mao Mao terminarán juntos y felices al final de la obra? Sí, yo creo que sí. Yo creo que para allá va la cosa, aunque Jinchi tiene que dominar a la gata. Está muy rebelde. De todas las bellas consortes, ¿cuál crees que es la más apta para ser emperatriz? Yo creo que Yakuyou, porque es la más equilibrada y sobre todo porque es buena persona, aún teniendo poder. ¿Estás esperando ver la escena de la rana? La verdad no sé todavía de lo que se trata. Hay muchos que están hablando de la rana y estoy esperando que eso pase. Pero por favor no me spoileen, he hecho un esfuerzo titánico por no saber. Otras preguntas: ¿has pensado en narrar otro tipo de historias, películas, series, incluso contenido de otros géneros de anime o manga, como de terror, de romance? Creo que todo te quedaría bien. Tienes bonita voz. Muchas gracias por lo último. Si he pensado en narrar otras cosas, sí. De hecho hago voces de invierno, aunque estoy un poquito atrasado. Y en el futuro me gustaría hacer otras cositas también. Pero por ahora, en este periodo puntual de mi vida, me quedo con el anime y el manga. Por ahora. ¿Hacia dónde apuntas tus metas con el canal? Es decir, ¿qué es lo que quieres alcanzar? Mira, mi sueño más grande en este minuto es que este sea mi principal fuente de trabajo. Quiero libertad. Esa es mi principal añoranza para la vida en general. Tener libertad, libertad total. ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? Si bien jugar, yo creo que estaría por sobre todas las cosas, armar maquetas. Es una de las actividades, mi hobby, uno de mis favoritos, aunque hace tiempo que no he podido hacerlo porque es un pasatiempo no caro, pero igual se necesitan fondos como para invertir. Entonces este último tiempo ha sido de vacas flacas y no he podido así poder dedicarle un poco a mi hobby. ¿Cuál es tu obra favorita? Puede ser una película, serie, quizás una saga de libros o de anime. Obra favorita, bueno, los de Huesos Negros saben que tengo un tema puntual con El Retorno del Rey, del Señor de los Anillos, por un tema de que comparto un recuerdo muy especial con mi papá sobre esa película. Saga de libros, wow, hay harta. Me mataste con eso, no sabría decirte. De anime y manga, sabemos que de anime es Violet Evergarden. De manga yo creo que Kimi no Todo, que fue uno de los que leí, pero creo que le apuesto a Hajime no Ippo. Aquawincy nos pregunta: ¿qué elementos en tu opinión hacen que un anime sea bueno? Yo creo que elementos son tres. Primero, que tenga buena historia. Segundo, que vaya en una dirección clara. Y tercero, son la solidez de los personajes. Tienen que ser complejos, tener cosas buenas, malas y ojalá que sean carismáticos. Es difícil, pero si lo tienen, la raja. Cosa de que tú temas por ellos, que sientas felicidad a través de ellos y no sé, te impacten las cosas que le pasan. No necesariamente que mueran personajes, pero sí que sea coherente su desarrollo, su crecimiento. Eso es lo que para mí hacen que un anime sea bueno. Trufita XZ nos pregunta: ¿cuándo tendremos el resumen de Violet? Cuando tenga vacaciones. Necesito hartos días para hacer eso. Creo que ya no necesito reverla porque la tengo muy presente en mi cabeza, pero necesito tiempo suficiente como para poder elaborar algo que me deje conforme. Patti Bauta Vlog nos pregunta: ¿qué te motivó a hacer estos resúmenes? Más que nada me motivó un amigo mío, Cosmo Z, que siempre me insistía en que podría dedicarme a hacer videos. Si bien yo tengo un pasado ya en YouTube, la verdad mi costumbre por tratar de resumir, de comentar algún capítulo, hizo que él se fijase que podía dedicarme a esto. Me probé y después de muchos videos me lancé con Oshinoko y me fue bastante bien según mis estándares. Y lo demás es historia. Trufita nos vuelve a preguntar: ¿qué sientes al transmitir y vocalizar un resumen? ¿Te atreverías a contar y narrar un libro más 18? Ideal en podcast. ¿Qué siento al transmitir y vocalizar? Creo que cumplo mi propósito. Me hace sentir realizado, esa es la verdad. Transmitir y comunicar yo creo que es lo mío. Obviamente hay gente que lo hace mejor, pero en mí me hace sentir que hago lo que corresponde y que debería hacer. Y en lo que siento eso, siento felicidad, me como realizado en realidad. ¿Te atreverías a contar y narrar un libro más 18? Sí. De hecho, había un libro que yo leía que se llama Alas de Sangre y después estuve leyendo un poquito de Alas de Hierro
que es un libro medio adolescente, pero que tiene escenas muy subidas de tono. De hecho, hay un personaje que me llama mucho la atención, que es un coprotagonista, que se llama Jaden, y justamente la protagonista, su interés amoroso, se llama Violet. Y me gusta ese personaje porque tengo hartas cosas en común con él, pero en temas de desplante. Entonces sentí que podía doblarlo si es que en algún momento lo podían serializar o alguna cosa así. Patty Autoblog nos pregunta: ¿crees que Kusuriya no Hitorigoto es el mejor anime de la actualidad? Que está difícil eso. Mira, yo te diría de plano que no. Pero en este minuto, en esta temporada, posiblemente sí diría que uno de los más interesantes. Es que aparte son muy subjetivos. Porque claro, si todos hablamos de Kusuriya y queremos decir que es el más intrigante, lo es, sin lugar a duda, y uno de los más interesantes. Pero por ejemplo, si yo me quiero reír, Kusuriya no es el mejor. Yo diría que es Kanoyo 100. Es el turno de mi pana. Miguel Ángel Villalobos nos pregunta: ¿crees tú que el emperador tome acciones o manda a llamar a Mao después de lo sucedido aquí? Bueno, Miguel Ángel, esta pregunta tú la hiciste después del capítulo cuando supimos que la dama de compañía de Lihua estaba preparando un brebaje que casi la hace abortar. Si iba a tomar medidas ahí, lo veo difícil. No es como un emperador que se meta realmente en las cosas que debería meterse, que son las cosas internas de su propio palacio, incluso su propia descendencia. Yo creo que en este sentido esto debería ser prioridad, pero como se lo tiene designado a Jinchi, creo que descansa demasiado en él, así que lo más probable es que no lo haga. Eli Ramírez, la jefecita, nos pregunta: oye, para el que pregunta por qué yo le llamo jefecita a Eli, es porque ella está desde tiempos antiquísimos en la cumbre y en la cima de los miembros del canal. Está en el nivel Hugin y Munin desde siempre. Y nos pregunta: ¿cuál es tu video favorito del canal? Eli Corazón, creo que mi video favorito debe ser de Kusuriya también. Creo que es el capítulo número 18. Y puntualmente sería la primera parte de este video, donde hago la narración de cuando Lacan se junta con la madre de Mao Mao. Siento que en ese minuto logré transmitir lo que quería. De hecho, muchos de los comentarios dicen que lloraron con esa narración. Y me siento muy orgulloso de ella. La jefecita nos vuelve a preguntar: ¿tienes algún tic? ¿Morderte las uñas, por ejemplo? Tic, creo que no propiamente tal. Malas costumbres quizá. Sí, hablo solo. Sí, hablo solo. Porque he vivido tanto tiempo así como en soledad de repente, que se me pegaron algunas mañas. Para quien ha vivido solo sabe que termina hablando solo. Díganme que es normal. ¿Te cambiarías de país para vivir? Lo más probable es que no. Si bien cuando fui más joven y más puberto tenía esa extraña pseudoimagen de que puedes reiniciar tu vida en otro lugar y tener la vida soñada, era factible. Ahora, cuando ya completé más años y subí más de nivel, yo creo que ya no. El inmigrante está muy mal visto en los años que nosotros estamos. Y la verdad no soy de esas personas que se prestan para sentirse incómoda y ajena a esta altura de la vida en otro país. No, gracias. Nancy Marín 2034, o alias la líder del harem, nos pregunta: ¿cuál es tu peor defecto y tu mejor virtud? Creo que mi peor defecto está en mi cabeza. O sea, en la vocecita esa que de repente me tira para abajo, o que me hace ser demasiado exigente como para no disfrutar cuando algo incluso me queda bien hecho. Me jode harto. ¿Y cuál sería mi mejor virtud? Mira, sin ser autorreferente, me voy a ceñirme a lo que mi papá un día me dijo: hijo, tú en los días normales eres común y corriente, pero cuando los días son oscuros, tú brillas. Ahí se los dejo libre de interpretación. Tu siguiente pregunta es: ¿qué es lo más difícil de vivir contigo mismo? Nancy, ¿me quieres arrastrar a terapia? ¿Qué es lo más difícil de vivir conmigo mismo? Gobernarme, acallar la vocecita y hacer lo que tiene que hacerse. ¿Cómo me veo en 10 años? Si bien aquí les pido permiso para soñar, me encantaría tener mi trabajo único de YouTube, tener la libertad que tanto ansío, en mi casa, tranquilo, sin más cosas que hacer que las que tengo que hacer porque las quiero hacer. Sí, lo sé, suena súper caprichoso, pero es que la verdad me quiero construir esa vida, aunque me cueste. Y cuando lo logre la viviré tranquila y plenamente porque me la habré ganado. Y con esto llegamos al turno de Mokona, quien nos pregunta: ¿comerías chirimoya por una apuesta? Depende cuál sea la ganancia, si es que gano. Pero si no, no, ni cagando. Odio la chirimoya. ¿A dónde te gustaría viajar? Por turistear, me gustaría conocer algunos lados de México y algunos lados históricos, sobre todo edificios así, pero muy antiguos. Me encanta la historia, así que quedaría rendido ante cualquier cosa que tenga más de 200 años.
¿Qué artista de cualquier cosa te gustaría conocer y qué le preguntarías? Curiosa pregunta. Mira, si viene en este momento, sinceramente no lo he pensado demasiado bien. Me gustaría hablar con Takehiko Inoue. Para el que no lo sepa, es el creador de Slam Dunk. Esa serie también marcó mucho mi infancia, pero sobre todo le agregó profundidad. Más allá del deporte, el Spokon, sino lo que había detrás de los personajes. Me gustaría hablar con el tipo y compartir vivencias. Me imagino que debe tener una visión curiosa de lo que es la vida en general. Si pudieras viajar al futuro unos 10 años, por 5 minutos, ¿qué crees que verías? Vería a un cuervo chingón y quizás a Godzilla. La siguiente pregunta me es muy difícil de responder porque, no sé, hay una amalgama gigante. ¿Qué podría decirte? ¿Cuál es mi videojuego favorito y qué jugarías por siempre? Bueno, dentro de mis videojuegos favoritos tengo uno que me marcó cuando chico, que era la saga de Golden Sun, que me encantó, muy buena, envejeció bien de hecho, pero de los que podría jugar por siempre quizás sería el juego Ragnarok Online, me encantaba, incluso conocí gente en la vida real a través de ese juego, muy bueno. Y aquí viene una pregunta que es más entre nosotros, pero te la respondo en la amistad. Si viajaras a la Tierra Media, ¿qué ser o especie te gustaría ser y a quién conocerás? Bueno, como a ambos nos gusta la Tierra Media, no es de sospechar de que me gustaría ser un hobbit por la forma en la que viven. Pero los personajes que me gustaría conocer, lo más probable es que pasaría la mayoría de mi tiempo con Pippin y Merry, pero me gustaría conocer al Rey Theoden y me gustaría también compartir mi tiempo con Gandalf. Que serían buenas conversaciones entre los cuatro. Yue XP1PO. ¿Conoces la Reserva Nacional de Nalcas? No, amigas. La verdad que no, perdóname. Paisajes principales de Chile que hayas visitado. Dichato, he viajado muy poco en mi vida y quiero viajar. En verdad que quiero viajar, quiero conocer mi país. Sobre todo porque tiene cosas muy extrañas. Tiene algunas curiosidades que quiero conocer. Por ejemplo, el Lago de Sangre, que está en el norte. Quiero conocer los salares. Quiero conocer para el sur. Quiero conocer la parte austral. Entonces, hay tanto que conocer. Y me hace una sugerencia. En Voces de Invierno, ¿puedes hablar de piratas? Gracias, lindas noches, bendiciones. Bendiciones para ti también, hermano. Sí, ¿hablaremos de piratas? Sí, sería interesante. Hay una historia muy buena con el tema de los piratas. ¿Sabían que el pirata más grande de todos los tiempos era una mujer? Lo voy a dejar para Voces de Invierno. La señorita Catmeow 4664, buen nombre, nos pregunta ¿por qué decidiste abrir un canal de anime? Postdata, eres muy bueno resumiendo, seguro que en la escuela eras bueno para los resúmenes. Ya, vamos primero por la pregunta. Porque, no sé, me nació. Yo creo que, no sé si hubiese hecho anime, yo estaba como con los juegos en realidad. Pero fue gracias a Oshinoko. El capítulo fue tan bueno que sentí que necesitaba hablarlo con alguien. Y el tema de la soledad un poquito ayudó. Aparte que era demasiado tarde como para mandarle el mensaje a Cosmoseta. Así que prácticamente me desahogué con la gente. Lo demás es historia. Dice si era bueno resumiendo en el colegio. Sí, mira, la verdad era el chico de disertaciones. Me gustaba disertar mucho. Generalmente mis compañeros se ponían como muy nerviosos, como que tiritaban un poco. Y yo era como, ya, disertemos, qué bueno, porque no, así no tengo que escribir. Y como a mí me gustaba disertar, generalmente me agarraba el principal dentro de la disertación, para no ser el papelógrafo, siempre buscando la manera de capear algo. Sunflower 11059, o como nosotros la conocemos, la Bibi, nos pregunta si pudieras vivir en algún momento de la historia, ¿cuál sería y por qué y qué harías? Si bien antes en antaño podría haber elegido algún periodo histórico que me hubiese gustado, a lo mejor entre los años 70 y 80, con el tiempo preferiría moverme a los 90. Pero me gustaría hablar conmigo mismo y decirme las cosas que necesitaba a esa edad. Que era suficiente, que la opinión de los demás no era importante, que confiara en mí mismo y que mi propósito es transmitir y comunicar. Y que me haga un canal de YouTube. Y lo más importante, aprovecha al papá. La poderosa reina de bastos, N2Z, nos pregunta si pudieras usar la Death Note, ¿con quién la usarías? Primero vamos a aclarar algo. Si yo pudiese usar la Death Note sin caer bajo su principal consecuencia, que es al usarla no tener derecho ni al cielo ni al infierno, si pudiera sacarme eso de encima y pudiese usarla sin ninguna repercusión, entonces se me ocurren unos nombres maravillosos. Por ejemplo, a Adam Levine de Maroon 5, a George Harris, agregado recientemente, y a Trump. No, broma. O tal vez no.
Carla Goodlex 7720 nos dice: casi se me pasa, es que he estado con unos temas por ahí. Primera pregunta: ¿qué anime de tu infancia te marcó de alguna forma? Para bien o para mal. Pero con una condición: no se vale que sea de los más conocidos como Dragon Ball, Caballero del Zodiaco o Sailor Moon. Por ejemplo, para mí fue Robotech. Se me cayó el carnet. También Zoids. Segunda pregunta: ¿qué lugar de Chile te gusta más? Sea ciudad, parque nacional, sector y por qué. Ya, empecemos. Me la dejaste difícil. Es que para mí los Caballeros Zodíacos me marcaron mucho. De hecho, creo que como mis padres eran muy adultos, sobre todo mi papá ya era muy viejito cuando me tuvo. Claro, más que nada trabajaba y todo, no me daba mucho tiempo. Entonces como que ciertos valores de vida yo los adquirí de las cosas que consumía. Y una de estas fue Senseiya. Y claro, también Slam Dunk. Y como que tengo harto ese del tema de no rendirse, de echarle para adelante, aunque la cosa esté fea. Sí, tengo un poquito mucho de eso. Uno de los que me marcó mucho, porque no sé por qué, pero fue Slayers. De esta maga Reina Inverse. Me gustaba mucho. Fantaseaba mucho con ese anime. Me gustaba mucho cuando era pequeño. El Detective Conan también. Ranma y medio también lo recuerdo con mucho cariño. Por razones puntuales no quise hacer el análisis. A lo mejor me equivoqué, debía haberlo hecho. Pero en parte también siento que parte de su esencia se perdió. Ahora me nombraste uno poderoso para mí, que es Zoids. Yo soy fanático de Zoids, me encanta, no sé por qué, algo tengo. De hecho tengo algunos Zoids en mi casa que armé, de hecho viene de maqueta. Y claro, de ahí más o menos nació mi amor por las maquetas, de hecho. Como 600 piezas tienen cada uno, pero sé que son verdaderas obras de arte. He notado muy recurrentemente que hacen preguntas sobre viaje. Yo no soy de esas personas que viajan mucho en realidad. Mira, para ser muy sinceramente, soy casi un hikikomori. A mí viajar como que me llama, pero no tanto. O sea, preferiblemente no tanto. Igual como que sí me he pegado sus viajes, sus cosas, pero no es como algo así como que me queme. Yo, por ejemplo, tengo amistades que tienen que salir todos los años y que tienen que conocer distintos lados, y yo no, como que disfruto mis cosas de otra manera. No es que me la paso encerrado tampoco, no. Pero suena como Auronplay, loco. Pero no. ¿Cómo lo digo? O sea, no me quema, pero si puedo lo hago. Ya, ahora vamos a dar espacio a las preguntas internas. Eli me pregunta a qué hora salgo a comprar el pan. Guiño, guiño. Como a las 4 de la tarde. Electropato nos pregunta: ¿te fumarías un porro en la India? Mira, está difícil porque tiene tanto smog esa cuestión que al final, aunque lo lograse, no sabría si estoy aspirando porro o estoy aspirando el smog. Así que no creo que sea buena idea. Me pregunta: ¿Marvel o DC? Marvel. 1000 veces Marvel. No, es que de hecho vi muchas películas de Marvel ya. Y DC, si bien ambas tienen buenas historias, pero no los conozco tanto, esa es la verdad. Y de DC el único que salvo es Batman. Las cosas como son. Me preguntan sobre mi comida favorita. Mi comida favorita son pastas, pero la versión al pesto, o sea, como verde. Y que tengan papas fritas. Sí, me encantan. No puedo contra ellas. Ya, Maggie Rose me hace un combinado de preguntas media extrañas, pero voy a responder las que puedo. Me dice: ¿qué número de calzado tengo? Calzo 43. ¿Calcetines o calcetas? Calcetines. Me pregunta si tengo piercings. No. ¿Cuántos libros leo al año? Antes leía al menos 2 o 3. Ahora ya no leo ninguno porque tengo muy poco tiempo. Si cuando pequeño era bueno para las matemáticas, nunca fui bueno para las matemáticas. Ah, no, sí. Cuando estaba estudiando comercio exterior aprendí a hacer logaritmos solo. Pero solo fue porque tenía un muy buen profesor que me dio las bases para poder aprender. Al final Maggie se puso media creativa y me pregunta cuántos hijos me gustaría tener. Y si fueran niños o niñas. Me gustaría tener uno al menos y que fuera niño, porque creo que es más fácil. Pero siempre quise una niña en todo caso. Y su última pregunta es si duermo con pijama. ¿Qué onda esta pregunta? No duermo con pijama. Soy amante como del frío, así que no, cualquier cosa que me dé calor, no. Ya, y para cerrar las preguntas y respuestas, vienen las preguntas especiales. Las que son de Cosmo Z. Cosmo Z me pregunta: ¿anime de antes o el de ahora? Qué fuerte. De antes. ¿Por qué? Porque era sin censura y se permitían más cosas y había libertad creativa y se podía hacer cosas sin que la gente se ofendiese. No había censura tonta y se podía hacer el verdadero desmadre de la
vida con tal de contar una buena historia. Otra de sus preguntas, ¿el fanservice es positivo o malo para la obra? Depende. Si no interfiere con la historia y no tapa sucesos buenos y no corta el rollo del ambiente, es bastante bien usado para hacer alivios cómicos o, por ejemplo, alivios después de tanto momento tenso. Sí, y cuando es bien implementado, cuando va, por ejemplo, en la línea argumental, por ejemplo, no sé si estamos en una línea como de romance y que, por ejemplo, se dé la raja, siempre y cuando, como te digo, no interrumpa la historia. Canallo 100, ellos ocupan ese maravilloso elemento cada vez que pueden, pero lo hacen de buena forma porque te entran en el contexto para que se dé. Otra de sus preguntas es: ¿el anime en respecto al manga tiene que ser adaptado fielmente o puede tomarse libertades creativas? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Depende. Es que lo que pasa es que siempre y cuando no interfiera los sucesos que son, como por decirlo así, el suceso canónico que genera un cambio permanente en la historia y en los personajes, puedes tomarte licencias creativas. Porque, por ejemplo, si me voy a arriesgar mucho. Por ejemplo, si sabemos que personaje A termina asesinando a personaje B, puedes hacer un romance entre ellos, por ejemplo, antes, para que duela más. Esa licencia es arriesgada, pero te sirve. Pero, por ejemplo, no puedes hacer que no termine matando a ese personaje en pos de ese amor que te inventaste. Porque ahí como que destruiría la historia y se crearían como universos paralelos. Porque como uno de los dos personajes tiene que morir, lo que pase anteriormente poco importa. Y su última pregunta me dice: si pudieses viajar en el tiempo y solo te dejan elegir una guerra como hito y pelearla, ¿cuál sería? Mira, esa es complicada, súper complicada. Más que por responderla porque sé exactamente cuál, lo malo es que no es popular, no es como las que ustedes creen. Hay un personaje histórico de parte de mi país que admiro mucho y que me hubiese encantado pelear batalla junto a él, que es Lord Thomas Cochrane, que era un capitán de barcos que se contrató desde Inglaterra para poder liberar al país y a algunos otros, muchos, aquí en Latinoamérica del dominio español. El tema es que a Lord Cochrane le llamaban el diablo, y el cuento es que el tipo era el diablo total, o sea, era maquiavélico, era como que si pudiera reencarnar a Lelouch, ¿cachai? En un almirante de barco, era maquiavélico. O sea, de hecho capturaba barcos enemigos, los llenaba de pólvora y les prendía fuego y los hacía chocar contra puertos y otros navíos. Entonces era súper sádico, pero no tanto como para matar gente, sino que como las luchas que tenía él eran más que de, ¿cómo decirlo?, de hacer que se rindieran. Casi todas sus victorias son capturas de los barcos enemigos, pero sus proezas son legendarias. No solo estuvo liberando Chile, sino que ayudó a liberar Perú, Brasil y no sé qué otro país más, porque no me quiero arriesgar más para arriba porque no sé. Pero él estuvo en muchas campañas. De hecho, creo que capturó, hundió alrededor de 400 barcos. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si me elegí, hubiese estado en su barco, lejos. ¿Y saben qué más? Voy a investigar y voy a hacerle un capítulo en Voces de Invierno. Ya me chiquillos, con estas preguntas que fue súper random, yo cacho que vamos a dejar hasta acá el tema de las preguntas-respuestas por esta vez. Quizá hagamos otro si alcanzamos los 20.000, pero ahí voy a ser más específico, voy a hacer otras 50 cosas sobre mí, ¿vale? Para contar cosas más de moi y poder elegirlas, porque de repente me hacen preguntas muy personales y tengo que elegirlas de otra manera. Chicos, quiero darle las más grandes gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias a ti, personita que te suscribiste, este video fue posible. Sumaste un número importante para que pudiésemos crecer. Gracias a ti podemos hacer Kusurilla no Hitorigoto. Gracias a ti, personita que te volviste miembro del canal. Cada semana podemos generar contenido para traer a todos los demás. Gracias y mil gracias. Faltó una última pregunta. Alguien me preguntó qué es lo más loco que me ha escrito una persona. Que casi se embaraza con mi voz. Adiós, sin.